Es importante siglo XVIII, siglo XIX. Guerra de Sucesión Española 1701-1714. Comienza en 1701, guerra que terminará en 1714 con el Tratado de Utrecht. Ese tratado confirmaba a Felipe V, nieto del rey Sol, como rey de España. Gran Guerra del Norte 1700-1721. Conflicto por supremacía del mar Báltico entre Suecia y Rusia. 1706. Los Borbones fueron derrotados en Ramillies. Guerra de Sucesión de Polonia 1733-1738. La muerte del rey Augusto II desataba el conflicto por parte de la población. Guerra de Sucesión Austriaca 1740-1748. Se trata de una guerra de gran complejidad. El conflicto comienza en 1739 con la Guerra de la Oreja de Jenkins, cuando Inglaterra decide invadir las colonias caribeñas de España. Guerra de los 7 años, 1756-1763. Francia y Austria comienzan a alertarse con el poder adquirido de Rusia, enfrentan a Inglaterra, pero la guerra toma una dimensión colonial ya que se inicia en Norteamérica al entrar en conflicto las colonias francesas de Quebec. Boston Tea Party, 1773. Motín contra el impuesto del té en Boston. Guerra de Independencia de Estados Unidos, 1775-1783. Las 13 colonias se resisten a pagar los impuestos a Inglaterra, se declaran en rebeldía. Inglaterra invade tropas para neutralizar, pero los rebeldes son apoyados económicamente y militares por Francia, España y Países Bajos. Paz de Versalles, 1783. Fin de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Revolución Francesa, 1789 y 1799. Es proclamada en 1776 antes el descontento de la población siendo regidos por un rey débil y un gobierno corrupto. La población toma preso a su rey, Luis XVI es ejecutado, las demás monarquías temerosas le declaran la guerra a Francia en la Guerra de la Convención. Revolución Francesa 1789-1799. Al finalizar este siglo, aquellos franceses que defendían las ideas de la Ilustración se rebelaron contra sus monarcas. Con esta se inició una nueva forma de gobierno en todo el mundo, el liberalismo, que trajo los siguientes cambios. La soberanía nacional le da voz y voto a su población al elegir a sus representantes. Una constitución o ley general que contiene los derechos y deberes a los ciudadanos y limita el poder del rey. La separación de poderes se le otorgó a una persona diferente cada poder. El poder legislativo al parlamento, el ejecutivo, el rey, y el judicial a los tribunales independientes. Convención de Filadelfia, 1787. Constitución de Estados Unidos de América. Napoleón, 1804. Napoleón es coronado emperador de la República Francesa. Es derrotado un año más tarde por la flota británica en la batalla de Trafalgar. De todos modos, Francia luce invencible en una tierra firme, habiendo derrotado a Austria, Rusia y Prusia e invadiendo España, Portugal e Italia. Revolución Industrial, 1750, 1840, 1880 y 1914. La primera revolución industrial comenzó en Gran Bretaña. Las causas de que fuese el país pionero en la industrialización fueron tener una mentalidad lineal económica en el cual se difundió el liberalismo económico y permitió expandir el mercado. Otro factor fue el posicionamiento de bastante yacimiento de hierro usando para construir la maquinaria, las herramientas, la red de ferrocarril, y contar con abundantes cuencas que producían carbón mineral, que era con lo que se alimentaba la maquinaria. A mediados del siglo XIX comenzaron a cobrar importancia países como Alemania y Estados Unidos. La revolución industrial dio paso a dos nuevas clases sociales. La burguesía industrial era las personas que poseían el poder económico con el que podían crear una industria. Los obreros, que eran las personas que trabajaban en las industrias.
Primera etapa de revoluciones liberales, 1820. La revolución en España, Portugal y Nápoles, los cuales se oponían a la Santa Alianza y la restauración del antiguo régimen. Segunda etapa de revoluciones liberales, 1830. Revolución en Francia. Fueron 3 días de jornadas en las que el pueblo comienza con las barricadas oponiendo a Carlos X, ya que era muy autocrático, y en lugar de él posesionar a Luis Felipe. Tercera etapa de revoluciones liberales, 1848. Fue el antiguo régimen presencia del proletariado, que era trabajadores que comenzaban a tener peso en la vida política. Surgen movimientos nacionalistas, primeros antecedentes de nacionalismos alemanes e italianos, que en 1870 iban a terminar con la unificación de cada uno de estos territorios. Se da la independencia de muchos de los pueblos que habían estado bajo el dominio austriaco. Siglo XIX. 1815, guerras napoleónicas. 1808-1825, guerras de independencia hispanoamericanas. 1810-1821, independencia de México. 1821, independencia de Perú. 1810-1818, independencia de Chile. 1821 y 1831, guerra de independencia de Grecia. Revolución de 1830, 1810 y 1819, independencia de Colombia. 1821, independencia de Centroamérica. 1838 y 1851, guerra grande. 1829, 1842, 1856, 1860, guerra del opio. 1844, independencia de la República Dominicana. 1846-1848, intervención norteamericana en México. 1848, Primera Guerra de la Independencia Italiana. 1848, Revolución Húngara. Revoluciones de 1848. 1854-1856, Guerra de Crimea. 1856-1861, Segunda Guerra de la Independencia Italiana. 1861-1865, Guerra de Secesión. 1862-1867, Guerra Franco-Mexicana. 1864, Guerra de los Ducados. 1865-1870, Guerra de la Triple Alianza. 1866, Tercera Guerra de la Independencia Italiana. 1866, Guerra de las 7 Semanas. 1870, Guerra Franco-Prusiana. 1871, Comuna de París. 1879-1884, Guerra del Pacífico. 1891, Guerra Civil Chilena. 1898, Guerra Hispo-Estadounidense. Imperialismo. El imperialismo es la doctrina que define la dominación de una nación o estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político y económico. El imperialismo, por tanto, se basa en ideas de superioridad y aplica prácticas de dominación para conseguir el control. El término imperio y sus ejemplos tienen largo recorrido en la historia, pero el imperialismo como sistema global puede acotarse al periodo de 1875 y 1914, conocido como la era de los imperios. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que produjo más de 10 millones de bajas y más de 60 millones de soldados fueron movilizados entre dicho tiempo. Fue originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Antecedentes: reivindicaciones terroristas entre Rusia, Austria-Hungría y entre Francia y Alemania por susodichos territorios. Rivalidad económica entre Gran Bretaña y Alemania. Intereses coloniales provocaron conflictos entre grandes potencias. Formaron dos bloques, la Triple Alianza,
en que estaba Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, que estaba por Francia, Reino Unido y Rusia. La paz armada. Se trata de un periodo con ambiente prebélico sin guerras directas, pero con disputas coloniales. La tensión estalla en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Fue un movimiento político de Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. Impacto histórico de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa provoca una nueva historia universal, divide el mundo en dos sistemas políticos y económicos, donde están los países de economía capitalista y a partir de 1917 los que inician la economía socialista. En ese momento una sexta parte del mundo iniciaba esta construcción socialista. La Revolución Rusa dividió al mundo político existente no solo por la organización política y económica y social que hizo surgir, sino porque a partir de allí también desarrolló movimientos contrarrevolucionarios, anticomunistas, antisocialistas, organizados a escala internacional que trataban de impedir su desarrollo. La Revolución Rusa debilitó las bases del sistema capitalista en su momento y las bases del sistema mundial colonialista. La Revolución Rusa sale de la guerra imperialista de la Primera Guerra Mundial y salva a Rusia de la catástrofe económica y política que se cernía de continuar en esa guerra. La Revolución Rusa establece y hace surgir nuevas relaciones internacionales. La Revolución Rusa rompió la opresión colonial nacional de los pueblos y nacionales que vivían bajo el zarismo. La Revolución Rusa abrió las perspectivas de la lucha por el socialismo y el comunismo. Entre capitalismo y socialismo. Definición: capitalismo, sistema político y económico en el que los medios de producción y el capital son propiedad de empresas privadas y personas. Socialismo, sistema político y económico en el que los medios de producción son propiedad del Estado o son regulados por el mismo. Filosofía: capitalismo, propiedad privada y libertad individual como medios para crecer social y económicamente, mayor interés en el crecimiento económico. Socialismo, igualdad entre los miembros de la sociedad como medio de progreso social y económico, mayor interés, el bienestar social. Medios de producción: capitalismo, privados con libertad para operar. Socialismo, públicos o regulados. Sistema político: liberalismo y democracia. Socialismo, socialdemocracia. Sistema económico: capitalismo, inversión privada utilizando el capital para crecer económicamente. Socialismo, centralizar con mayor planificación por parte del Estado. Estructura social: capitalismo, mayor desigualdad y división de clases. Socialismo, mayor igualdad. Religión: capitalismo, libertad religiosa aunque se ha visto relacionado con el cristianismo. Socialismo, Estado laico neutral. Propiedad privada: capitalismo, existe y se defiende. Socialismo, siempre públicas. Ventajas: capitalismo, mayor crecimiento económico, estimula la iniciativa empresarial y avances tecnológicos y científicos. Socialismo, mayor igualdad social, más cuidado del medio ambiente, más servicios públicos. Desventajas: capitalismo, desigualdad social, contaminación, menor cuidado del medio ambiente. Socialismo, menor iniciativa empresarial, menor crecimiento económico. Autores defensores: capitalismo, Adam Smith, John Locke, David Ricardo, Thomas Malthus. Socialismo: Henry de Saint-Simon, Ferdinand Lassalle, Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon, Mijay Bakunin. Ejemplos de países: capitalismo, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Socialismo, partido único, Cuba, Venezuela y Rusia.
Socialdemócratas, Suiza, Dinamarca y Noruega.